Hola, estamos en el segundo vídeo sobre la serie de la defensa. Vamos a recordar el primer consejo. Para defenderse bien, lo primero es mantener la sangre fría. Una vez que hemos conseguido esto, debemos centrarnos ya en los aspectos puramente ajedrecísticos. Dentro de ellos, el primero es identificar claramente la amenaza. De nuevo, os puede parecer una cosa evidente, pero no es así. En muchos casos, sobre todo bajo los efectos de los nervios y de no haber sido capaces de mantener la sangre fría, no identificamos la amenaza clara. Lo que identificamos es una situación en la que estamos siendo atacados y nos defendemos desordenadamente, a veces de amenazas que no existen. En otros casos, sencillamente, no percibimos que hay ninguna amenaza y entonces, naturalmente, es difícil que por casualidad la podamos defender. Recordemos, mantener la sangre fría, después identificar claramente la amenaza. Vamos a ver alguna serie de posiciones. Primera posición que vemos es una posición que se podría dar en una variante poco frecuente de la defensa francesa. La situación es inusual, el rey blanco está en una casilla extraña. Es posible que las negras, influenciadas por la mala posición del rey blanco, puedan estar buscando jugadas más activas y no identifiquen que en la posición hay una clara amenaza. Pueden hacer jugadas como, por ejemplo, caballo a6, atacando el alfil, y entonces veremos cuál es la amenaza. Después de la jugada de las blancas c3, empezamos a observar y entonces es cuando comprobamos que la dama negra no tiene ninguna casilla. Así pues, en la posición inicial había una amenaza. La dama negra no tiene casillas. Una vez identificada la amenaza, la jugada c3, aunque es posible que otras jugadas nos creen problemas también, pero la identificación clara de la amenaza exige ver la amenaza más fuerte y más clara. Las blancas amenazan c3 y la dama negra está atrapada. Hay que encontrar una forma de liberar a la dama. ¿Existe alguna? No existen muchas, pero sí, existe una jugada correcta y satisfactoria. Alfil f8, dando espacio a la dama. Y en el caso de, en este momento, c3, las negras con el cambio de torres por fin sacan su dama. Una maniobra muy sencilla, pero que hay que ver la amenaza, si no podemos pasar por alto esta jugada y perder la partida. Vamos a ver situaciones incluso más claras para discutir este concepto. En esta posición les toca a las negras. ¿Y cuál es la amenaza? Bueno, torre por caballo, ¿no? Pero a veces hay más de una amenaza. Es conveniente, si todas las amenazas son importantes, verlas todas. Cuando nuestro rival tiene 5 o 6 amenazas, de hecho lo más probable es que no nos podamos defender. Cuando hay 2 amenazas, bueno, tenemos que verlas claramente. A veces la defensa de una implica la defensa de la otra, pero no siempre es así. En este caso, además de la amenaza al caballo, hay una amenaza posterior. ¿Cuál va a ser? Pues la amenaza se concentra en el peligro de que este peón corone. Será jugar d7 o apoyar con la torre el avance d7. Por lo tanto, sencillamente, si percibimos esa amenaza, debemos defender el caballo, en este caso retirarlo, teniendo en cuenta la otra amenaza. Y la respuesta es bastante sencilla. Debemos llevar el caballo a la casilla b8 para evitar el avance del peón, y si la torre vuelve a amenazarlo, entonces el otro caballo a la casilla f8. Los dos caballos se coordinan, combinan sus esfuerzos para controlar la casilla d7. La técnica nos ayuda a comprender el manejo de las piezas y nos ayuda a saber que para parar un peón pasado 2 caballos contra la torre, lo mejor es coordinar ambos caballos defendiendo una casilla, siempre y cuando no podamos usar el rey, que es la mejor pieza para detener los peones pasados en el final de partida. Una posición más. Esta es una posición de otro campeonato de la Comunidad Navarra. En ella les toca al jugador que conduce las piezas negras. Les toca a las negras. ¿Y cuál es la amenaza? Bueno, la amenaza está bastante claro. Es d8 coronando una dama. Pero esta amenaza, hay que comprender la amenaza siempre en toda su extensión. Esta amenaza no sería tan peligrosa teniendo en cuenta que las negras tienen 2 torres contra un alfil, es decir, una ventaja material considerable que ya suponemos que las blancas han concedido para plantear la amenaza de 8, ¿no? Esto está claro.
Bien, esta amenaza de coronar no sería tan peligrosa si no fuera porque ambas torres negras están en el aire, dado que la amenaza de 8 no es mate, puesto que hay la posibilidad de cubrirse en G8. Viendo que las dos torres están en el aire, basta echar una ojeada para darse cuenta que una de ellas puede apartarse con jaque, y es lo que las negras deben hacer, manteniendo la sangre fría, identificando claramente la amenaza. Podrían haberse dado cuenta que jugando primero torre B1, jaque, una torre escapa. Sí, es cierto, hay que darse cuenta de que la torre en esta casilla está atacada por la dama, pero es que tenemos mucha ventaja material. Cuando no tenemos ventaja material es cuando este tipo de jugadas no se pueden llevar adelante, pero en este caso sí. Entonces habría que ver que la torre está en el aire, pero si nos la comen, volvemos con la otra torre a la primera fila y nos vamos a comer el peón. Por lo tanto, consideremos la otra posibilidad de las blancas, rey H2, manteniendo la amenaza de coronar. Y entonces las negras juegan sencillamente torre A8 y si las blancas coronan, cambian su torre por la dama, se cubren, es decir, que no había mate y tienen una calidad de ventaja que no es una ventaja totalmente ganadora en este caso por la iniciativa de las blancas, pero era la mejor posibilidad que tenían y les llevaba a conseguir una posición relativamente ventajosa, mientras que en la partida, al no encontrar la jugada defensiva torre B1, perdieron muy rápidamente. Una posición más muy interesante también de uno de los Opens españoles, el Open de Sants, y es una partida entre dos maestros internacionales. En esta posición incluso podríamos hablar de los tres primeros consejos de la defensa. Hay que mantener la calma, hay que identificar la amenaza y hay que ver si tenemos alguna posibilidad de contraataque. Pero nos vamos a concentrar en el que estamos, identificar la amenaza. Seguramente las blancas, no encontraron bien la amenaza, no identificaron claramente la amenaza porque la situación de mantener la calma y probablemente de cansancio pues les dificultó hacerlo así. ¿Cuál es la amenaza verdadera, real de las negras? Pues sencillamente la amenaza no es más que o bien dar el jaque en esta casilla y luego torre F3 o llevar el jaque a cualquier otra casilla y después hacer torre F3. Lo que las negras van a hacer es la forma más directa, alfil G2 y torre F3, pero es mover el alfil, jugar torre F3, en este caso ganar la dama o dar una descubierta que sea ganadora. Así que lo que deben hacer las blancas sencillamente es apartar su dama para no perderla. Claro que hay que considerar cómo apartarla para tampoco perderla en las posibles descubiertas. Bien, podrían pensar primero en hacer la jugada rey G3, se podría pensar primero en esta jugada, claro está, pero es que después de alfil a E4, la dama no tiene manera de esconderse de la descubierta. Ahora vaya donde vaya, después de torre F3 habrá una descubierta y se perderá la dama. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, dama A6, torre F3, hay que venir aquí y descubierta. Y por supuesto, cualquier cambio de la dama por la torre y el alfil en la casilla F3 llega a un final de peones perdido. Entonces, tenemos que en la posición inicial, la única defensa para las blancas es llevar la dama a la casilla B1, que de momento se aparta de la descubierta y que prepara un contraataque, que es fundamental para esconder la dama. Vamos a ver qué pasa si en ese caso las negras juegan alfil E4, que ahora sería la forma más peligrosa de preparar torre F3. La dama da jaque, muy importante, y se esconde de las descubiertas, además de amenazar jaque continuo, con lo cual realmente ambos jugadores tienen argumentos aquí para forzar las tablas. La partida hubiera acabado en tablas cuando terminó con una derrota del maestro internacional que conducía las piezas negras, que no fue capaz de identificar claramente la amenaza, o quizás sí, y estaba cansado y no encontró la defensa. Muy bien, espero que hayáis atendido muy bien a este tema y que en vuestras partidas, cuando os defendáis, tengáis en cuenta este consejo, que ya es el segundo, y vamos a recordar también el primero: mantener la sangre fría, identificar claramente la amenaza. Nos seguiremos viendo en los próximos vídeos sobre esta serie. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se
se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.